de que ya empezamos con esto de presentarse de qué país o en qué lugar están y la emoción que traen, vamos a hacer la presentación formal. Este es un espacio que en principio, bueno, está generado para la comunidad de Scrum Latam, pero está abierto, así que hay gente de todos lados. Si tuviera que decir con qué emoción llego por un lado con nerviosismo, que pensé que no iba a llegar con nerviosismo, pero las fallas del internet y el corte de luz me hicieron estar un poco nerviosa. Así que en total transparencia, con un poco de nerviosismo, pero muy contenta, con mucha alegría, con la emoción de la gratitud y el reconocimiento, porque aparte en esta sala hay mucha gente querida, hay mucha gente, como dije, hay gente que no veo hace un tiempo, hay otra gente que conozco desde distintos lugares, así que este es como así como un rejunte, como que vino gente de todos lados a compartir este espacio, así que súper agradecida por eso, agradecida con cada uno de los que se toma este momentito para venir a compartir con nosotros esto, poco, mucho o lo que sea que tenemos para dar. Vamos a ver al transcurrir este encuentro qué es lo que pudimos dar. Así que bueno, vamos a arrancar entonces, Johnny. Arrancamos, yo sigo admitiendo gente que sigue entrando, Sí, supongo que va estoy a seguir atento. entrando gente. Ahí dejamos puesta en Sí, todo caso la consigna de que se presenten desde el lugar de donde vienen y la emoción que traen. dale. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, la mayoría ya lo sabe porque por algo vino, pero vamos a hablar de gestión de climas emocionales. Si bien en principio el título está apuntado a gestión de climas emocionales y el rol del Scrum Master, es válido para el rol de liderazgo también. Supongo que todos en algún punto ejercemos liderazgo o nos consideramos líderes y un poco es esto, cómo un líder o cómo el rol del Scrum Master pueden hacer para gestionar climas emocionales. Aquí estaba la primera consigna del día y vamos a ir con la segunda. Me gustaría que me coloquen ahí también por el chat, más allá de la emoción con la que llegaron, ¿cuál es la emoción que más les gusta? Dice asombro, alegría, entusiasmo, alegría, alegría, agradecimiento, alegría, alegría, esperanza, tranquilidad. Son algunas de las emociones que van colocando en el chat. Gratitud, gratitud, curiosidad, paz, gratitud, sorpresa, tranquilidad, pasión, curiosidad, paz, tranquilidad, miedo. Mira qué interesante. ¿Es Paz, la que más les empatía, gusta? tranquilidad, gratitud. ¿O está con la consigna de con lo que llegó? Capaz, capaz que era con cómo llegó, más cuál es la emoción que le gusta. Bueno, pero puede ser que también no sea una que le gusta. Tal El cual. miedo me gusta, Carolina. Me parece bárbaro que lo plantees. Ya ahora cuando vayamos Esa. conversando sobre algunas cosas, vamos a ver ahí vamos a ahondar un poquito más en por qué. ¿Ok? Hace que seamos mejores, dice. Bien. Veremos, veremos. Igual todas las emociones son buenas y todas son funcionales, así que no vamos a empezar a estigmatizar emociones, no vamos a empezar a juzgar las emociones. Johnny, ¿cuál es la que más te gusta? Ajá, Uh, eh, yo voy con la gratitud. La gratitud es la que más me gusta. Tenía otras, pero en este último tiempo me he enamorado de esa palabra, de esa emoción. bueno, genial. Ahí también David nos pone gratitud en el chat. Ok, esa entonces es la consigna de la emoción que más les gusta. Y ahora, ¿cuál es la emoción que te identifica? Ahí Empezamos con la pusieron emoción calma con que la no que sé si. llegaron al encuentro, pasamos por la emoción que más nos gusta,
Y ahora, si tuvieran que identificarse con una emoción, ¿cuál es la emoción que los identifica? Alegría, 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 a veces miedo, calma, alegría, coraje, alegría, gratitud, optimismo. A ver qué más. A ver qué otras emociones salen. Alegría y miedo. Nayara, vamos a hacer un tratamiento hoy para reconfigurar identidades. No, mentira, es un chiste. ¿Qué más? ¿Con qué más se identifican? Bien, Todo todo sirve, sirve. todo funciona en Nay. Alivio, Alivio, coraje y alegría, gratitud, gratitud, inseguridad, inseguridad, admiración. admiración. Mirá qué interesante. Bueno, mira, te digo que Serenidad, sale como para hacer un taller solamente de identidad y emociones. alegría, coraje, incertidumbre, a veces ansiedad, negación. Wow, Bien. La yo me parte que está identifico con el buenísima, coraje, sí, la parte que está buenísima es que ya generamos un clima de transparencia, ¿no? totalmente, totalmente. Nos estamos animando a contar tal vez algo de lo que no hablamos muy seguido, ¿no? Bien, Bien, contame después, Johnny, si siguen en el chat agregando dale, mientras avanzo. Bueno, me voy a presentar porque si no, hay mucha gente que me conoce, ya dije, hay gente acá variada que conozco de todos lados, que conozco hace mucho, que conozco hace poco, que conozco en distintos contextos o entornos, pero para aquellos que por ahí llegaron sin conocerme a mí, soy Claudia Marcioni y si tuviera que decir qué emociones me identifican, arrancaría por la pasión. Soy una apasionada, sobre todo de las transformaciones paradigmáticas. El amor, amo lo que hago y por eso creo que logro encontrar por momentos sostener y mantener estados de flow en mi trabajo. También me identifico con la gratitud, emoción que me parece súper poderosa porque es una emoción puente. Curiosidad, así que empatizo, o ahí estoy en sintonía con muchos de los que ingresaron hoy diciendo que venían con esta emoción, la de la curiosidad y la de la generosidad. Creo que también la generosidad está emparentada con la abundancia. Y si bien tengo un paradigma que intento transformar, que a veces transformo un poco más, que a veces me faltan algunos elementos por terminar de transformar, que estuvo más tal vez enraizado en cuestiones de escasez, cada vez más trabajo la abundancia y por eso creo que esta emoción estaba buenísima colocarla acá, porque me hace ser más consciente de generosidad y abundancia ahí relacionadas. Si me tuviera que presentar desde mi propósito, creo que mi propósito tiene que ver con conocer, descubrir y crear, para mostrar y generar oportunidades. Y en mi presente lo relaciono mucho a la generación de espacios de bienestar. Y mi propósito actualmente lo materializo, lo canalizo, lo, lo hago posible a través de Efecto Paradigma, Coaches Ágiles, Voz Coaching Ejecutivo España, actualmente también colaborando con mujeres líderes, con el Centro de Documentación a través de las comisiones de salud mental y educación, que también hay gente acá relacionada a eso, así que ahí la mención a esos roles que empezamos a ocupar también desde el propósito. Y vamos a arrancar con la primera parte. Una aclaración previa es que vamos a intentar ir por bloques, entonces vamos a arrancar con un primer bloque y luego de eso vamos a abrir a preguntas y respuestas. Así que todas las inquietudes que les vayan surgiendo mientras voy desarrollando algún bloque, por favor, o las escriben en el chat, que Johnny se va a encargar ahí de ir teniendo en cuenta
lo que está pendiente de responder, o se las escriben y después me abren el micrófono y me la preguntan, pero la idea es que se hagan en un espacio posterior a terminar de dar un tema, porque si no, ya los que me conocen ya saben que alguien me piensa preguntar algo y estoy 3 horas hablando con la persona que me preguntó algo y me olvido de seguir con los temas, ¿no? Así que para tratar de llevar un orden, lo vamos a hacer de esa manera. Y si bien el tema que vamos a abordar hoy es gestión de climas emocionales, hay que hacer una introducción y hay que partir desde algún lado, porque para gestionar climas emocionales hay que tener una base previa o hay que empezar con un contexto previo. Habrá gente que ya me ha escuchado hablar a mí mucho de emociones y me ha escuchado hablar de educación emocional, gestión emocional e inteligencia emocional, pero para el que no, vamos a hacer una intro básica y tratando de que tenga la mayor cantidad de elementos posibles. Si hablamos de gestión, previamente tenemos que hablar de educación emocional. Y esto es algo en lo que insisto mucho porque, bueno, no sé si hay alguna generación un poco más joven, pero creo que todos andamos más o menos o rondamos por la misma edad. Y hemos sido una generación que no ha crecido con educación emocional, que dentro de los trayectos formativos no hemos tenido instancias u oportunidades de educación emocional. La educación emocional como tal cobró auge en el último tiempo, gracias a Dios. Ahora hay muchas herramientas, hay muchas personas dedicándose a la difusión de la educación emocional y también se empieza a implementar en trayectos formativos. Entonces, podemos ver que ya los niños van al jardín o a sus etapas iniciales y se les empieza de a poco, incluso muchos con esto de los dibujitos de los monstruos o de las películas que salen, bueno, los chicos empiezan a tener ahora acercamientos a estos conceptos de educación emocional. Nosotros hemos sido una generación que, en términos generales, no ha tenido educación emocional a lo largo de la vida, entonces hemos basado mucho la educación más en habilidades o en conocimientos de los que se denominan duros que en las habilidades blandas. Y eso hace que en la vida diaria estemos sintiendo la necesidad de ser inteligentes emocionalmente, de gestionarnos emocionalmente, pero que no tengamos las herramientas adecuadas para hacerlo. ¿Por qué? Porque nos faltó esa pata, ese pilar de la educación emocional. Y cuando hablo de educación emocional es conocer, aprender todo lo que son los conceptos básicos acerca del universo de emociones. De qué es una emoción, qué cantidad de emociones hay, que en realidad es un universo en expansión de emociones, pero científicamente hay mucho más de 800 emociones ya estudiadas, nombradas y debidamente catalogadas. Es importante que podamos ponerle nombre a las emociones, es importante que empecemos a diferenciar. Todos conocemos medianamente las emociones básicas, pero a veces cuando yo pregunto, incluso en los encuentros, que me enumeren emociones, es como que empezamos a enumerar emociones y empezamos 1, 2, 3 rápido, 4, 5, vamos más lento, y si queremos llegar a 10 emociones ya como que nos cuesta trabajo decir, uy, ¿cuál otra emoción? Ay, ¿qué otra emoción hay? Entonces, esta es la idea. Educarnos emocionalmente va a hacer que podamos tener conocimientos acerca de muchas más emociones. También es importante que conozcamos cómo es el proceso emocional, cómo son las características del proceso emocional en sí, pero también cómo se da ese proceso emocional en mí. Y por eso es que empezamos por la educación emocional, pero hay una clave después de esta educación emocional que es llevarla a la propia experiencia personal. Entonces es importante el autoconocimiento emocional. Saber cuáles son las emociones que generalmente transito, saber qué factores generalmente me disparan esas emociones, saber también cuál es la rumiación que hago constantemente de las emociones, con lo cual hago que esas emociones permanezcan, hago que se generen sentimientos y hago que perduren en el tiempo generando estados emocionales de ese tipo. Y luego de esto, recién ahí es como que podemos empezar realmente a hacer una gestión emocional a conciencia, ¿no? Puede ser que de manera natural haya personas que tienen más predisposición a gestionarse que otras, pero lo cierto es que si no pasamos por una educación emocional
por un autoconocimiento, es muy difícil que a conciencia podamos gestionarnos emocionalmente. Lo que va a pasar es que vamos a vivir más, a veces atrapados por las emociones y a veces atrapados por las reacciones instintivas emocionales. Entonces la propuesta de hoy es, o la primera invitación de hoy es, edúquense emocionalmente. Hoy, gracias a Dios, hay muchísimos recursos dando vuelta, pero si no, también nos tienen por aquí para encaminar ese cometido. Como una introducción, tratando de poner varios elementos, pero tratando de ser lo más concisa posible, cuando hablamos de un proceso emocional, tenemos como varios elementos. Estos elementos los separo temporoespacialmente a los fines de la cognición, pero muchas veces se dan como todos juntos y el proceso emocional en general se da de manera inconsciente. No somos tan conscientes de poder separar cada uno de estos elementos en este proceso emocional. Entonces, por eso la invitación es que desde la educación emocional conozcamos estos elementos para después poder empezar a pensarnos y registrarnos de cómo se dan en nuestro día a día. Si tengo que dar un concepto de emoción, traigo un concepto muy desde las neurociencias, podemos conceptualizar de diferentes maneras las emociones, pero para que se entienda y a los fines de la presentación de hoy, yo tomo la emoción con un concepto neurocientífico que tiene que ver con un impulso químico-biológico. La emoción es ese impulso químico-biológico que se genera en mi organismo. Químico-biológico es porque la emoción hace que yo segregue un montón de sustancias químicas en mi organismo y eso tiene, bueno, un montón de consecuencias que no vamos a ahondar ahora, pero básicamente eso, la emoción es un impulso químico-biológico que tiene temporoespacialmente un antes y un después. El antes de ese impulso químico-biológico es algo que la causa la emoción. Hay algo que genera ese impulso. ¿Qué es eso que genera ese impulso? Un hecho o un efector que puede ser externo, interno o mixto. Externo, algo ajeno a mí que sucede, que me hace que yo tenga el impulso de la emoción. Interno, mis propios pensamientos o incluso alguna sensación corporal, como puede ser el dolor. Mixto, cuando mezclo algo que sucede externamente con un pensamiento, hago un efector mixto y lo traigo y se me genera el impulso químico biológico de la emoción. Entre la emoción y ese efector hay algo que es crucial para la gestión emocional. Y es un momento que se da en fracciones, milésimas de segundo, se da a nivel inconsciente, yo no lo pienso, se da un filtro de positivo y negativo. Entre el hecho y el disparo del impulso, que es la emoción, hay una interpretación muy rudimentaria y muy a nivel inconsciente acerca de si ese factor es positivo o es negativo para mí. Y si lo puedo poner en otros términos, que me gustan más desde efecto paradigma, es si ese filtro de interpretación hace que yo tome que ese factor sea una amenaza o sea una oportunidad. Si mi inconsciente interpreta eso que pasa como oportunidad, el impulso químico biológico que voy a tener va a ser de emociones del tipo positivas. Y si por el contrario, ese filtro interpreta que hay una amenaza, lo que voy a disparar son impulsos de emociones del tipo negativas. ¿Lo dije bien, Johnny? Ay, estoy muteado. Lo dijiste bien, excelente. Estoy chequeando que estés atento y despierto, Johnny. Estoy. Me están escribiendo por el chat, entonces tengo que atenderlos también. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver un poquito más esta parte de la conexión con emociones positivas y negativas o luminosas y oscuras y qué quiere decir, pero aclarando el resto del proceso emocional,
posterior al impulso químico-biológico, en el momento que se desata ese impulso químico-biológico, en el momento que llega la emoción, el miedo, la felicidad, la angustia, la tristeza, el enojo, el entusiasmo, el momento que se disparó ya ese impulso químico-biológico, yo no lo puedo controlar. Una vez que se disparó, se disparó. Lo que yo puedo hacer es gestionar antes de que llegue, antes que se dé el impulso, y lo que puedo hacer es, ¿qué hago después de que tengo el impulso? O sea, ¿qué hago después de la emoción? Temporespacialmente, después de la emoción, viene una reacción emocional. Como todas las emociones son buenas, todas las emociones tienen una función, y esa función tiene que ver con la reacción propia de cada emoción. Por ejemplo, la emoción del miedo es una emoción que tiene como función proteger la vida. La reacción emocional de esa emoción es la huida. Yo huyo para salvarme, para proteger mi vida. Esa es la reacción emocional lógica, funcional y consecuente a la emoción del miedo. Pero ¿qué pasa? Ahí también, entre la emoción y la reacción, hay un pequeño instante donde yo puedo hacer gestión emocional, que es también un instante que se da a nivel inconsciente y que hay que hacer un trabajo arduo para traerlo a la conciencia y gestionarse, que es la decisión. Puedo decidir, a pesar de estar con la emoción, puedo decidir no retroalimentar con pensamientos rumiantes la emoción para que no se me convierta en un estado emocional, y también tengo unos breves instantes para generar, bajarle el volumen a la emoción que siento y poder tener un volumen más adecuado para dar una respuesta emocional y no una reacción emocional. Cuando hay respuesta emocional es porque yo gestioné y decidí que no voy a entrar en el círculo o en el bucle de la reacción instintiva emocional. Entonces, lo importante de todo este proceso es que entiendan que antes de la emoción hay un efector, una causa, después de la emoción una reacción instintiva funcional de la emoción, y hay dos instantes en los que me puedo gestionar, entre el efector y el impulso, y entre el impulso y la reacción instintiva de la emoción. Eso es con lo que quiero que se queden, más allá de que hay como muchos elementos dando vuelta en el proceso emocional. Si se van con esa idea, ya cumplí mi cometido, que es que aprendieran algo de educación emocional hoy. Vamos a ir, ¿hay preguntas, Johnny? Estás muteado. Que por ahora no hay preguntas. A ver ahí. Genial, avanzó. Hay un comentario que dice, a pesar del miedo, lo hago ahí, lo hago. Ahí es donde gestiono positivamente el miedo. Carolina Ok, nos traía esa emoción. genial. Ahí lo vamos a ver un poquito más. Veo que hay gente que se conecta, se desconecta, están todos con problemas de internet como yo hoy. Bien, vamos a profundizar entonces, avanzando un poquito más entre la emoción y el efector o la causa. En este filtro que hago a nivel inconsciente, este filtro tiene mucho que ver con las creencias. Ya me voy a otros elementos del paradigma y de la transformación paradigmática, que no eran el motivo del encuentro de hoy, pero tiene mucho que ver con las creencias que nosotros tenemos y los valores asociados a las creencias, sobre todo algunos de los valores fundamentales. Si yo en ese instante filtro como que lo que sucede, lo que pienso o ese factor mixto es algo positivo para mí o es una oportunidad, automáticamente voy a disparar emociones relacionadas a estas tres grandes familias o galaxias de emociones positivas: amor, felicidad y alegría. Verán que todos esos circulitos que están adentro de cada uno de los círculos grandes son un montón de emociones emparentadas a cada una de esas familias o galaxias de emociones. Cuando hablo de emociones positivas y negativas, no estoy hablando de emociones buenas o malas. Sáquense ese concepto, ¿no? Todas son funcionales, así que todas son buenas. Cuando hablo de positivas, son
porque tienen presencia de, y cuando hablo de emociones negativas es porque tienen ausencia de. Entonces, positivas, presencias de bienestar, y negativas, ausencia de bienestar. Cuando hablo de estas tres galaxias de emociones positivas, también me van a escuchar que las voy a nombrar como emociones luminosas. Las emociones son también energía y tienen una conexión, que lo vamos a ver un poquito más adelante con el tema de los climas emocionales, tienen que ver una conexión con esto de energías más luminosas o de iluminación y energía un poco más oscuras. Si ese filtrado en inconsciente entre la emoción y el efector era del tipo negativo porque me amenaza, porque lo interpreto como que ese hecho me amenaza o como que es algo negativo para mí, las emociones que se van a generar como impulso van a ser las del tipo negativos o del tipo oscuros, que se encuentran relacionadas a estas tres grandes galaxias o familias de emociones del tipo negativas o oscuras: ira, miedo y tristeza. Si ven, hay un montón de otras emociones ahí también circundantes a todo esto. Y previo a entrar ya con el bloque de clima emocional, me gustaría que si alguien tiene preguntas, dudas, murmuraciones, comentarios, aportes que hacer, algo que traer a esta conversación o este encuentro, el que quiera abre micrófono y participa o nos pone ahí por el chat. Hola chicos, acá estoy. Yo creo también, Clau, que es parte son vivencias, ¿no? Vivencias que por ahí nos van generando estas emociones positivas o negativas. Sí, en el filtrado, en ese filtrado, como yo filtro en inconsciente, trae ese filtrado inconsciente trae un montón de información. Dentro de esa información trae creencias, que obviamente las creencias se fueron construyendo por las experiencias vividas, por el entorno y las creencias del entorno. Nosotros también traemos en nuestros paradigmas creencias hasta incluso transgeneracionales, Sí. con lo cual hay un montón de información que actúa en el momento ese del filtrado, en positivo o en negativo. Exacto, sí, sí, sí. Gracias, Vir, por la participación. ¿Alguien más? Pero que gente está muy callada esta gente, Johnny. Están muy, pero muy atentos, me parece. No se anima la gente, le pueden hacer preguntas, aprovechen. No sé si les voy a saber responder, pero vamos a hacer algo entre todos. ¿Podemos acá nosotros modificar esas emociones que vienen a través de nuestras creencias o nuestras vivencias, tal vez haciendo, no sé, algún cambio de respiración o pensando de que hoy no estamos en la misma situación que ayer? No sé si vamos a ir como para ese lado. No vamos a profundizar tanto, pero contesto a Vir. Toda la parte de respiración y todo lo que tiene que ver con la gestión corporal generalmente se utiliza en el otro momento, entre la emoción y previa a la reacción, para bajarle el volumen a la emoción y poder dar respuesta emocional. Obviamente que sí, también cuando uno hace prácticas de mindfulness, de respiración, de yoga, de meditación y todo lo demás, sirve en nuestra vida diaria para sostener que no se disparen con tanto volumen algún tipo de emociones. Pero por lo general son técnicas que se utilizan en el después. Técnicas para esto de efector y impulso de la emoción, hay que trabajar mucho con la interpretación, con las creencias, ahí se trabaja mucho con las creencias. Y cómo yo estoy interpretando el contexto. Si estoy más parado desde la posibilidad y desde las oportunidades,
o si estoy más parado desde la amenaza y el miedo. Metí la emoción del miedo ya ahí. Si estoy más parado desde la amenaza, porque van como así, de una. Pero también la amenaza surge la ira y la tristeza. Si estoy más parado en amenaza. Si yo siento que mi contexto es todo el tiempo hostil y estoy todo el tiempo con una posición a la defensiva, yo estoy haciendo un filtrado todo el tiempo en amenaza. Cualquier cosa que sucede me amenaza. Y lo cierto es que cualquier hecho, cualquier efector externo o interno mixto puede ser interpretado tanto en una amenaza como oportunidad. Yo por ahí no traje hoy, pero siempre hago el ejemplo del lobo, el hombre lobo. El hecho externo es ver un hombre lobo. Por lo general, ¿qué se me va a disparar? Interpreto que es una amenaza, que me amenaza la vida, que me va a venir a comer el hombre lobo o va a venir a hacer algo. Si lo interpreté como amenaza, la primera emoción que me va a disparar es la del miedo, y la reacción emocional funcional a la protección de la vida, la huida. Pero también cabe la posibilidad de que yo interprete al hombre lobo como oportunidad. Porque, por ejemplo, alguien tal vez más millennial se saca una selfie con el hombre lobo y se hace viral, entonces piensa que es la oportunidad de la vida para hacerse viral, entonces lo interpretó como amenaza. Entonces la emoción que le va a disparar no va a ser la del miedo, va a ser capaz que la del entusiasmo. Y no vas a tener la reacción emocional de la huida, sino que se va a acercar al lobo y va a tratar de... Podemos hacer otro análisis de cuán peligroso puede ser eso. Pero bueno, todo lo podemos interpretar o en amenaza o en oportunidad, o positivo o negativo. O que es algo bueno para nosotros o que es algo malo para nosotros en términos muy comunes. Te traigo algunos mensajitos. Vamos. Andrea nos dice, el condicionamiento aporta el condicionamiento que recibimos desde niños, y que Carolina completa con, creo que muchas veces tenemos creencias limitantes que nos impiden gestionar nuestras emociones, lo que viene en la línea con lo que venís hablando. Beatriz dice, tips para gestionar emociones de equipos diferentes, de diferentes edades, que están ansiosos ante cambios de estructura organizacional. Bueno, la Me siento muy dejamos tocado anotada, con eso, a pero la bueno. de Beatriz la dejamos anotada ahora para cuando vamos a la parte de climas. Bien. Y Susan, corregime si no lo digo bien a tu Susan. nombre, pienso que las creencias no siempre son racionales ni precisas. Nuestras creencias se basan en experiencias pasadas, percepciones sesgadas o influenciadas desde nuestra historia de vida. Lo que mencionas, Claudia, es muy válido cómo lo interpretamos. Gracias, Susan. Genial, sí, una acotación ahí. Las creencias son ideas que yo doy por ciertas y que empiezo a considerar que son verdades absolutas en mi vida. Eso se transforma, las creencias se trabajan y se transforman. Con lo cual, una idea que yo sostenía como absoluta o como una certeza, puedo ponerla en duda y puedo cambiarla, puedo transformarla. Las creencias en sí pueden ser, así como la interpretación de los hechos o de los factores pueden ser positivos o negativos, las creencias dependen también cómo funcionen en nuestro paradigma, pueden ser limitantes o no. Una misma creencia para algunas personas puede ser potenciadora, o para mi propia vida en distintos contextos puede ser potenciadora o puede ser limitante. Pero ahí entraríamos a hablar de creencias y nos da para otro encuentro la parte de creencias. ¿Hay alguien levantando la mano? Shelly Urrego había levantado la mano, no sé si quiere Sí, comentarnos algo o preguntar algo. aprovechando que van a dejar la pregunta de nuestra compañera para el final, también quería tips, pero para gestionar esas emociones de esos líderes técnicos o los líderes que nos ven como enemigos y donde la comunicación no fluye tanto y a veces ambos tenemos unos escudos, por decirlo así, que nos impide llegar a buenas negociaciones. Spoileando la parte que viene, es poder cambiar la amenaza por oportunidad. Es dejar de vernos como amenaza y empezar a generarnos, acercarnos y conocernos como personas desde otros climas emocionales y desde la oportunidad básicamente. Claudia también tiene la mano levantada.
Sí, hola, Salma, buenas noches, ¿cómo están? buenas noches. Algo que alguna vez me dijo una psicóloga acerca de la gestión de las emociones y contestando un poquito la pregunta de la chica anterior, es que, o sea, uno reacciona de alguna manera a cosas externas o internas, ¿cierto? Uno puede reaccionar con ira o con miedo, bueno, alguna de esas emociones. Lo que uno puede hacer después es pensar, como devolverse, qué pasó, cuál fue el hecho, cuál fue el efecto que provocó esa emoción y qué puedo o qué podría haber hecho diferente, ¿cierto? Ser como hacer esa reflexión o esa retrospectiva. En vez de haber reaccionado de esta manera, como el caso que pusiste del lobo, si en vez de haber salido corriendo, más bien me hubiese tomado la foto que hubiese pasado, ¿cierto? Como eso negativo, oye, tratar de convertirlo en algo positivo. Y eso nos va haciendo conscientes un poco de cómo reaccionar en una futura o algo que nos pase, pues que nos vuelva a pasar algo parecido, ya no reaccionar de la misma manera, sino en el cómo lo hubiera hecho. No sé si me hice Gracias, entender Claudia. ahí. Sí, gracias Claudia por tu aporte. Sí, también hay herramientas de reconstrucción lingüística acerca de la parte emocional que manejamos para eso. Lo importante acá es que se lleven al menos el reconocimiento de los elementos que integran el proceso y cuáles son las oportunidades de gestión, ¿no? Previo y posterior a que se da el impulso químico biológico. Ahí en la parte de interpretación hay mucho para trabajar, ¿no? Y para reinterpretar qué es lo que pasó y qué le cargué yo al hecho que hizo que me diera un impulso. Sí. Alguien coloca ahí en el chat que pensar antes de reaccionar, a veces no nos da ni el tiempo de pensar la verdad, sino que pum, reaccionamos y ya. Entonces ahí es como, pues ojalá que uno pudiera pensar, ¿cierto? Antes de reaccionar, eso sería lo ideal. Pero si no se puede, es como hacer esa retrospectiva que hubiera Sí, hecho o cómo lo hubiera hecho mejor para una próxima. la gestión emocional no nos viene instalada como un chip que traemos así y ya está, nos gestionamos emocionalmente. Es un entrenamiento y es un trabajo que tenemos que hacer. Y vuelvo a decir, en general voy a pecar por considerar que todos más o menos tenemos la misma edad en esta sala, pero somos de una generación que no tuvimos educación emocional y que recién ahora nos conectamos con temas de este tipo o con herramientas o con personas que difunden esto de la educación emocional, ¿no? Entonces, esto no es que estemos mal porque no sepamos gestionar nuestras emociones. Nos faltan recursos para poder hacerlo y se entrena para poder tener ese momento de tomar la decisión y dar respuesta y no reaccionar, es un entrenamiento. Y a veces podemos estar muy entrenados y lo mismo, hay momentos en que el entrenamiento, todos los conocimientos y todas las Se técnicas se olvida. nos van por un caño. Así es. Todas las maestrías nos sirven de mucho, hay momentos que nos superan y nos desbordan. Pero ¿cuál es el objetivo? Acá no se trata de soy inteligente emocionalmente, no soy inteligente emocionalmente. Tengo educación, no tengo educación, no me sé gestionar, no me sé gestionar. Es entrenarme para y sostener la mayor parte del tiempo la posibilidad de estarnos gestionando. Va a haber momentos en que no nos es posible, va a haber momentos que lo hacemos mejor, a veces que no somos tan asertivos. Lo importante es traerlo a la conciencia al proceso emocional, que muchas veces andamos por la vida totalmente inconsciente de los estados emocionales, de la falta de gestión emocional que tenemos y contagiando y siendo un elemento importante en los climas emocionales de los grupos o de los entornos que estamos. Y ahí me van a escuchar siempre decir que esto de educarnos emocionalmente, el gestionarnos emocionalmente y desarrollar más la inteligencia emocional que ya tiene que ver con la relación asertiva emocional con un otro, tiene que ver con construir bienestar. Cuanto yo más puedo sostener estados emocionales relacionados a las emociones de tipo luminosas o positivas, yo estoy
generando, diseñando y generando mi propio bienestar. Y el bienestar se irradia. Las personas que construyen y sostienen bienestar irradian a las personas que tienen cerca, a su contexto familiar, laboral, social. Y es un ida y vuelta. Cuanto yo más bienestar cultivo para mí, más voy a irradiar bienestar a los que tengo en mis entornos cercanos. Y también me van a irradiar a mí las personas que logran hacer eso. Así que esa va a ser como la invitación final. Silvia tiene la mano levantada. Silvia tiene la mano levantada. Venían lerdos, ¿viste? Venían como lentos para las preguntas, pero ahora se animaron. Va que va. Hola, buenas tardes. Este, tocaste un punto importante que me gusta, cómo gestionas y cada persona somos emociones. Siento que a veces es más fácil contagiar la emoción negativa o no luz o como le llaman, que la positiva. Si tienes a un integrante de un equipo que normalmente se movía en lo luz o en lo positivo, y se topó con ese negativo y se contagió, ¿existe alguna vacuna, algún remedio como para que no se te empiecen a contagiar todos? Porque dices, te juntas con la manzana podrida y te pudres, ¿no? Entonces es como difícil, en vez de ayudarte a traer al negativo al positivo, pues ya se te contagió el otro, ¿no? No sé si existe alguna vacuna. Sí, no lo voy a hablar en términos de vacuna, pero por un lado, lo de la manzana podrida es una creencia que hay que erradicar, que hay que transformar. Y ya vamos a ver cómo. Se están adelantando mucho con la parte de los climas emocionales, pero sí quiero hacer esta aclaración. Las emociones son energías y son energías que si las comparáramos al universo y a la galaxia, tienen como mayor, algunas emociones tienen como mayor densidad. Las emociones oscuras traccionan más, como gráficamente traccionan más hacia abajo. Y las emociones luminosas liberan hacia arriba. Si lo tuviéramos que ver, yo soy muy visual, así que traigo mucho la parte de imágenes. Evolutivamente, el ser humano, la primera emoción evolutiva del ser humano es el miedo. Y por una cuestión de supervivencia, las primeras emociones que tenemos y en mayor cantidad son del tipo negativo. ¿Por qué? Porque son emociones que tienen la funcionalidad de protegernos. La emoción del miedo es la protección de la vida. La emoción de la ira es el reconocimiento o la acción y la protección frente a la vulneración de un derecho. Y la de la tristeza sobre la pérdida y la ausencia. Evolutivamente los seres humanos tenemos más predisposición a las emociones de este tipo, con lo cual, con mayor razón, hay que hacer un entrenamiento y un trabajo para sostener más las del tipo luminosas. El amor, la felicidad y la alegría. Vamos a ir, si hay alguna pregunta más, Johnny, si no vamos a pasar a la parte de clima emocional y ahí vamos a seguir respondiendo sobre lo que venían preguntando. Dale, sí. Bueno, Sonia nos comparte que cree que cada vez en lugar de mejorar está peor con la gestión de las emociones. Voy a decirle que eso nos pasa a todos, pasamos por momentos en los cuales no nos sirven las herramientas que tenemos y no está mal levantar la mano y pedir ayuda. Nosotros en este momento estamos reunidos acá porque si o queremos llevar bienestar a a nuestras organizaciones donde intervenimos, o queremos llevar bienestar y gestionar las emociones en los equipos en los que estamos, e incluso acá nos vamos a ver en esta presentación que nos hace Claudia, que tal vez haya eh, herramientas para que podamos gestionar nuestras propias emociones, que al pasarlas nos damos cuenta que también las estamos habitando y en otras instancias no las podemos ver. Pero bueno, no me quiero ir, si te dejo, Claudia. Dice Claudia Narrativa, miedo protege, ira pone límites, tristeza genera, herramientas, adaptación, felicidad nos mantiene a salvo. Ángel Aparicio dice, meditaciones.
contacto con la naturaleza, ayudan a subir el nivel de vibración hacia las altas frecuencias. Completamente de acuerdo. Y Claudia, avance más. Sí, con respecto a lo que traía Sonia, podemos transcurrir las desgracias más terribles en la vida y lo mismo ser capaces de construir bienestar. No es algo sencillo, es algo de mucho entrenamiento y mucho trabajo y de mucha conciencia y diseño interno. Entonces, con lo que trae Sonia digo, y yo actualmente estoy en Argentina, el contexto del país no es favorecedor para un clima. Si tuviéramos que hablar de climas emocionales a nivel país, bueno, diríamos que estamos en climas emocionales donde predomina la oscuridad, de algún modo. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos mucho entrenamiento en gestionarnos emocionalmente, nos come el clima emocional, o sea, nos contagia y nos tracciona con esto que venía diciendo de la densidad de las emociones oscuras, ¿no? Son emociones que son muy fuertes, con este ejemplo también que traían de una persona que contagiaba al resto con las emociones negativas, es muy así porque la densidad gravitacional de las emociones oscuras es muy potente. Entonces, tiene esta sensación como de chuparnos, ¿no? De traccionarnos para abajo y de meternos en esa oscuridad de la emoción. Es muy difícil, sobre todo cuando el contexto no es un contexto donde haya bienestar, sino que todo lo contrario, nos bombardean con información, que es toda información amenazante. Bueno, lo más lógico es que nosotros estemos generando emociones e impulsos biológicos desde las emociones negativas oscuras y que estemos en pura reacción constante emocional a eso. La invitación es, se pueden gestionar estados de bienestar atravesando los momentos hasta más difíciles de la vida. Y seguía, Chen, ella seguía. ¿Vieron por qué queríamos hacer bloque? Porque si no, ella cada pregunta le da para seguir hablando. Miqueas dice la resiliencia y Graciela no comparte. ¿Chusmerío es una emoción? Vamos a ver el chusmerío, está puesto. En un rato vamos a ver el tema del chusmerío. El chusmerío es un comportamiento nocivo que dispara emociones del tipo negativas. Y hay que gestionarlos. Y lamentablemente, chusmerío, léase, lleva y trae, que otros sinónimos, Johnny, para que entiendan todos: chisme, habladurías, rumores, crítica. Ahí. Crítica. Todo eso son Yo comportamientos tengo una mala nocivos. palabra, por eso no la quiero decir. Ahí está, el chusmerío, dice Emilia, aparte es un disparador, es un efector. Lo que sí son comportamientos del tipo nocivos, que lo vamos a ver más adelante, que generalmente se dan en los ambientes laborales, que lamentablemente tenemos muchas culturas asociadas a ese tipo de ambientes y que son disparadores absolutamente de climas emocionales negativos. Liosos, conversaciones de pasillo informales, Adrián. Ah, Medio me encanta pasillo, el sí. aporte ahí Lío. de cómo explicar lo del chusmerío. Tengan en cuenta que hay gente de muchos países diferentes y que por ahí nosotros decimos chusmerío y el resto queda todo el mundo pensando que será. Bien, Bien, ¿qué es el clima? sigamos. ¿Qué es el clima? ¿Qué me dicen del clima? ¿Qué es el clima? No emocional, el clima. Porque vamos a empezar a hacer meteorología emocional a partir de este momento. ¿Quién me define clima o que me explica qué es el clima? Estado o Una medida, situación de algo. estado, situación de algo. ¿Qué más? Ayúdame, Johnny. Condición Una ambiental. medida, cómo nos afecta lo externo, situaciones en un periodo de tiempo, una condición ambiental, Eso me un encantó. estado de situación en que estamos inmersos, el ambiente, el contexto ambiental, Genial. condiciones atmosféricas propias de un lugar, situación emocional del lugar, condición del entorno. Condiciones, cultura organizacional, me van saliendo algunas palabritas más.
Genial, buenísimo todo lo que sale. Bien, eso en definitiva, ambiente del entorno. Bien, genial. Todo eso en definitiva es el clima. Y para abordar este tema de los climas emocionales, también lo vamos a abordar en esta polaridad que veníamos trayendo del proceso emocional. Ese proceso emocional lo podemos aplicar a nosotros mismos, a nuestro propio mundo emocional, o lo podemos aplicar también a nivel grupo, equipo. El equipo también pasa por este proceso emocional y también sostiene estas cosas y tenemos posibilidad de gestión en ciertos momentos. Entonces vamos a empezar, hoy se ve todo como, ahí está, ahí aparece. Ahí está. Entonces vamos a hacer también esta distinción y vamos a hablar de dos climas emocionales principales. Climas del tipo oscuros y climas luminosos. Haciendo esta asociación entre la meteorología y los climas emocionales, podemos decir que cuando nosotros, o el equipo, mejor dicho, está, el equipo, el grupo, vale para distintos contextos, ¿no? Pero cuando estamos atravesando o viviendo un clima emocional oscuro, está asociado a esto que veníamos diciendo de las tres grandes galaxias o familias de las emociones oscuras: ira, miedo y tristeza. Entonces podemos asociarlos con que son climas fríos, nublados, tormentosos. Y también podemos agregar una definición más, que es lo agradable y lo desagradable. Generalmente bienestar y malestar también se asocian, o emociones positivas y negativas, con agradables y desagradables. ¿Sí? Los climas oscuros, habrá gente que le gusta Londres y la neblina de Londres, le gustará a lo mejor si va de visita, pero realmente vivir en un clima donde hay mucha oscuridad y mucha neblina nos afecta. Hay estudios científicos acerca de cómo nos afecta el clima, la parte emocional. Pero saliéndonos de eso, vamos a hacer este ejemplo y esta comparación de los climas oscuros están relacionados a esto de cuando en el equipo se están sosteniendo climas como si fueran estados emocionales grupales conectados a la ira, el miedo y la tristeza. Ahí están haciendo algunos comentarios respecto al clima, como el invierno, que muchas veces nos deprime. Cuando llueve una semana seguida sin sol, se nota lo mal que uno se siente, como que le falta algo. Y sí, Ahí con lo que... Silvia, se va a compartir la grabación. Sí, y aprovecho para saludar porque hay mucha gente de España que quería participar, pero le quedó en un horario que era como no los íbamos a dejar dormir, entonces les vamos a compartir la grabación. Bien, me gustaría ahora que piensen en sus entornos de trabajo o en sus equipos y que piensen qué cosas en sus equipos o en sus entornos de trabajo tienen que ver con esto de la vulneración de un derecho, la amenaza, dice la amenaza a la vida, pero en realidad es la amenaza en general, y la ausencia o pérdida. ¿Qué condiciones en el contexto de su equipo de trabajo o de su ambiente laboral están relacionadas a estas situaciones? Marta Salazar nos comenta fracaso de una entrega, por ejemplo. Muy bien. Eficiencia en la planta. Mal humor de un compañero. Ahí también Miriam decía, cuando el líder no gestiona, el clima hostil se normaliza y se vive a diario como algo natural. Trato no respetuoso. Frustración, falta de alineación. Sí. Trato no respetuoso, falta de compromiso o de asumir responsabilidad. Malos tratos de parte del equipo. Poco reconocimiento. Sentimiento de estar sobrepasado y no poder lograr objetivos. La falta de empatía.
valoración al equipo, situación actual del país, economía, condiciones Externas al trabajo. externas al trabajo en sí. Sí. Angie nos comparte renuncias, despidos y errores en un proceso. No otorgar lo que por derecho le corresponde y vulnerar esa posibilidad de reconocimiento. Falta de crecimiento laboral, sentirse que la remás solo en la empresa, inseguridad en lo que son capaces de hacer, no escuchar necesidades, la falta de confianza. Impresionante la cantidad de cosas que salieron. ¿Cómo podemos identificar, si nos tomamos el tiempo, cómo podemos empezar a identificar cuáles son todas estas situaciones que hacen que a diario el clima emocional del equipo esté relacionado a climas oscuros? Tormentas, lluvias, truenos, catástrofes varias, con relación a la vulneración de un derecho, a la amenaza, a la tristeza, a la ausencia o a la pérdida. Desmotivación también, Desmotivación. cambio de estructura, demasiados procesos, burocracia, poca claridad del propósito, muy bien, problemas en la comunicación, Bien. comunicación no asertiva. Bueno, muchas gracias por la participación. Y ahora ya que están tan participativos y logramos que tener la fluidez de la participación, me gustaría preguntarles entonces si como líderes, Scrum Master, ya vamos a ver un poquito más los roles específicos, pero ¿cuáles son las oportunidades de gestión? ¿Cuáles son las posibles soluciones a transformar este clima y estas situaciones que generan estas emociones del tipo oscuras o negativas? ¿Abrimos micrófono o escribimos por el chat? Como quieran. Contanos, Vir, si querés. Bueno, yo creo que una de las maneras de poder gestionar estos climas en primera instancia es poder escuchar al equipo, ¿no? Escucharlo, ver cuáles son sus necesidades, ver qué es lo que sienten, qué es lo cuál es el problema que están transitando en ese momento, para luego poder buscar una solución a ese problema. Y algo que por ahí me gusta mucho hacer a mí es que ellos mismos puedan traer las posibles soluciones. Y uno ir acompañando en esas decisiones que el equipo va tomando, ir como gestionando el contexto, ¿no? Pero que sean ellos mismos quienes propongan también esas mejoras. Gracias, Vir. Johnny, ¿me ayudas? Sí, en el chat nos comparten. Escuchar, ocuparme de lo que puedo controlar, conocer mejor al equipo, comunicación abierta y multidireccional, cercana de estrategia, visión, propósito, estructura, cambio, transparencia. En principio, detectar cuáles son esos factores que están influyendo y ver la manera de abordarlos para transformar y gestionar. Escuchar, abrir espacios de diálogo. Entender cuál es el dolor del equipo y buscar espacios seguros. Participación de los equipos en el plan de acción.
darles participación para la gestión, estrategia de reconocimiento, empoderamiento al equipo e incentivar la autogestión, conocer cuáles son sus habilidades y sus debilidades para trabajarlas en conjunto, como una especie de terapia en equipo, lo que dice Vir. Cuando uno habla con el psicólogo, identificar tal vez la solución. La resignificación, el sentido que le dan al contexto, eh, el conocimiento del propósito, permitir fallar para facilitar el aprendizaje, celebrar los logros, crear espacios seguros donde el equipo pueda expresar sus dolores, buscar propósitos comunes, empatía y apoyo entre compañeros sin distinción de roles. Posibilidad de ser sincero. Genial. Y hay un Bien, punto importante, sí, chicos, es también la seguridad psicológica, ¿no? El hacer que los chicos puedan expresarse, pero que no sean castigados, ¿no? Por expresarse. tal cual. Ahí también lo vamos a ver en la parte positiva o sana de la gestión de los climas emocionales. Un poco, para poder gestionar los climas emocionales, necesitamos ser conscientes, necesitamos tener algo de educación emocional, poder ser conscientes y poder tener un encuadre o una observación acerca de lo que está pasando. Y un poco es lo que han hecho ustedes acá, ¿no? Yo les he traído estas preguntas y ustedes han dicho cuáles eran los efectores y cuáles eran las emociones que surgían a partir de esos efectores, y también trajeron posibilidad de gestión y posibilidad de cambiar algunas situaciones que son nocivas por algunas situaciones más saludables para lograr que haya un mejor clima emocional. A veces no podemos cambiar los efectores. Hay situaciones externas dentro de la organización que, bueno, no las podemos cambiar al menos de forma inmediata, o a lo mejor un líder de un equipo, un Scrum Master, no tiene la posibilidad de cambiar cosas de toda la organización o que son ya desde mucho tiempo de la organización. Ahí entraríamos en una transformación paradigmática organizacional y también tenemos para hablar de eso un montón, pero habría que cambiar la cultura de la organización. Si estoy siendo líder o Scrum Master de un equipo, tal vez no puedo cambiar la cultura de toda la organización, pero sí puedo empezar a cambiar la interna, la de ese equipo, la de esas personas con las cuales yo colaboro y trabajo en lo diario. Y eso requiere que tengamos espacios para conversar acerca de estos temas, de los climas emocionales, de la gestión emocional, que podamos compartir entre todos algo de educación emocional y que nos demos los espacios que hasta ahora en las organizaciones a veces se minimizaban, dirías, hasta se ninguneaban o se desestimaban, que es generar espacios de conversaciones acerca de climas emocionales o de estados emocionales, ¿sí? Hasta ahora veníamos con ciertos paradigmas donde como que no estaba bien visto, le dimos mucha predominancia a la razón y le dimos poca importancia a la emoción. Dentro de los lugares de trabajo es algo que muchas veces se siente y se percibe esto de está mal que traigas tus emociones acá, ¿no? Lamento decirles que todos somos seres emocionales y las emociones las estamos trayendo, las estamos poniendo todos en donde estamos. O sea que no es que podamos escindirnos de nuestras emociones para no estar en un lugar. A lo sumo lo que haremos es poner cara de póker, pero la emoción la vivo, lo mismo. Ahí hay un comentario justo de salud mental. Sí, dice como la salud mental, que hasta hace poco estaba mal visto, por ejemplo, ir al psicólogo o al psiquiatra. Los problemas de la puerta para afuera, se decía. Sí, exactamente. Tal Los cual. problemas Entonces, personales quedan fuera de la empresa. Acá se viene a trabajar. y que el trabajo no ocasiona problemas personales. No. Bien, un poco la invitación es esto, de a poquito generar los espacios para. Gracias a Dios estamos dando un salto evolutivo, los seres humanos y las organizaciones. Y en este salto evolutivo y cambio de paradigma estamos poniendo y le estamos dando
un lugar de importancia a la salud mental, al bienestar personal, al equilibrio y al bienestar también dentro de las organizaciones. Por eso es que es sumamente necesario, también acompañados de un contexto donde los índices de violencia laboral crecieron abruptamente. Los índices en salud mental, ansiedad, depresión, estrés, también crecieron sustancialmente. Entonces, ¿cuál es la manera de contrarrestar estas estadísticas y estos niveles que estamos teniendo? Es generar estos espacios. Espacios donde podamos trabajar el clima emocional de los equipos. Y no necesariamente el clima emocional del equipo es la suma de las emociones de las partes. Podemos tener, como traía una persona al inicio, un equipo de 6 personas, donde 5 personas venían con una emoción del tipo positiva, pero una persona viene o genera una emoción negativa y tracciona a las otras 5. ¿Por qué? El peso gravitacional de estas emociones negativas suele ser muy fuerte. Sobre todo, diría que el de la ira, cuando alguien está sintiendo que se le vulnera un derecho y está en reacción emocional de eso, y entonces está en la confrontación, en la pelea, en la defensa, la reacción emocional de la ira es la defensa, es la lucha. Cuando alguien está montado en esa reacción emocional de la ira, es muy difícil que las personas del equipo puedan aislarse a esa emocionalidad. De alguna manera ponen tensión a todo el equipo. Y todo el equipo empieza a transitar un clima de oscuridad. Entonces, es importante que como equipo seamos conscientes de eso, es importante que a nivel individual seamos conscientes de eso, y si somos líderes o acompañamos como Scrum Master a equipos, tenemos que tener primero la gestión emocional propia, ¿no? Que a veces está, como yo dije antes, ¿no? No es que siempre la vamos a tener y que nos gestionamos por la vida de siempre bien. Pero digo, mayormente tenemos que sostener nuestra propia gestión emocional y después tenemos que tener herramientas para acompañar a esas personas y al equipo en general para que puedan gestionarse. ¿Cómo vamos de tiempo, Johnny? 21:18. Ok. Así que vamos, Bien. Acá un poco, vamos bien. y en resumen de dentro de los climas emocionales tenemos contextos, efectores, y tenemos también lo que le pasa a las personas dentro de ese clima y las reacciones que tienen. ¿Cuáles son efectores de el mismo, que se pueden gestionar porque son del mismo equipo, ¿no? Efectores del mismo equipo de trabajo que generan un contexto nocivo y que predispone para el impulso de estas emociones del tipo oscuras. Acá estaban los chismes, el chusmerío que había salido hace un rato, ¿no? Personas difíciles no gestionadas. A las personas difíciles les llamamos, entre comillas, a esas personas que están permanentemente atrapadas por sus emociones y desbordadas. Con lo cual, y generalmente están desbordadas con esta emoción que es la de la ira y el enojo, ¿no? Y que traía yo recién a colación, esto de que una sola persona en esta reacción emocional de la ira, de la lucha y de la confrontación, sin lugar a duda va a traccionar a todo el equipo. Hay que trabajar con esas personas y hay que darle el espacio a esas personas. Y hay que ver también cuál es el propio factor de la persona y si hay una posibilidad de interpretación distinta de esa situación. A lo mejor, con pequeñas acciones, podemos colaborar para que esa persona deje de interpretar que todo el tiempo se le está vulnerando un derecho. ¿Sí? Habrá distintos niveles de intervención y trabajo con esas personas, pero sobre todo hay que poder ser conscientes, identificar qué está pasando con la persona, identificar qué está pasando con el equipo y poder hacer intervención. La intervención no la voy a poder hacer si la persona está con el volumen o el nivel de energía de la emoción muy alta. Si hay una persona que está enojada con una intensidad muy alta,
yo no voy a tener posibilidad de gestión, lo único que voy a tener que hacer es lograr bajar la intensidad de la persona, generalmente separándola del contexto. Luego de que la persona bajó la intensidad, recién se puede ella autogestionar o nosotros hacer alguna intervención de gestión entre el equipo y la persona y demás. Entonces, no pretendamos que cuando hay una emocionalidad muy intensa en el equipo, nosotros podamos aplicar herramientas o gestión. La única posibilidad es bajar la intensidad y para eso generalmente hay que separar, cambiar de ambiente, sacar de contexto para que cuando eso baje la intensidad se pueda recién llegar a hacer una intervención. Tenemos un Otra, ejemplo, Claudia. sí, Claudia, si querés. Dice, actualmente tengo un ejemplo, una persona en 6, y es increíble la desestabilización del equipo. Aún estoy en proceso de conocimiento, hace 3 días que estoy en ese nuevo espacio y sé que tengo un trabajo importante como líder. La ira, el enojo, la queja, la desconformidad, creo que son esas las emociones que se atraviesan. Desactivarla todo el tiempo hasta que se pueda poder generar esa conversación difícil con toma de acción. algo que a veces nos sucede es que evitamos a las personas confrontativas o difíciles, pero la evitación no hace que podamos gestionar. Otro elemento de un contexto nocivo es la sobreexigencia, el tener un equipo de trabajo quemado, ¿no? Muy por arriba, con esto de la sobreexigencia, el perfeccionismo, el castigo del error, el castigo a todo, la amenaza constante de pérdida del trabajo, etcétera, etcétera. Y la ley de hielo, que un poco era esto que traía recién con la evitación, ¿no? A veces hay una costumbre en las organizaciones o en los ambientes laborales que es al que al que tensiona el equipo o al que hace algo que no nos gusta, le aplicamos la ley del hielo, ¿no? No le damos cabida, no le damos importancia, no lo escuchamos, no le damos participación, lo evitamos. Y esto, lejos de ser una herramienta que esté gestionando a favor del bienestar, está siendo un factor más para generar más malestar todavía dentro de los equipos. Bueno, Claudia, acá nos suman que, por ejemplo, la brecha generacional eh, eh, sería un La factor que brecha, influye. Es importante recordar que no hay una única solución o una solución única para trabajar con personas difíciles. Y bueno, después tenemos una pregunta, pero no sé si la querés que le hagamos ahora, la dejemos para el final. no, quería hacer una aclaración de la brecha generacional. La brecha generacional no es ni buena ni mala. Son distintos paradigmas, muy diferentes a veces las creencias y los valores sostenidos por cada generación que interactúan. Y ahí lo que hay que ir son a estos contextos saludables donde podamos empatizar con darnos cuenta que hay otros seres que interactúan con creencias y valores diferentes a los míos y ver cómo llegamos a un consenso o a acercarnos a. Entonces, lo intergeneracional por sí mismo no es ni bueno ni malo, es cómo lo gestionamos. Y hay que tener, hoy por hoy, antes no era tan necesario la gestión de lo intergeneracional. ¿Por qué? Porque no había tanto cambio de paradigma. Hoy cada generación es un paradigma muy distinto al otro. Al haber creencias, valores y emociones asociadas muy distintas trabajando en el mismo lugar, hay que hacer una gestión importante ahí, hay que ser conscientes, hay que tener herramientas para hacer la gestión de los distintos paradigmas que están conviviendo en ese equipo. Es súper interesante y también ahí podemos hablar del intergeneracional, Largo también tenemos entendido. para armar otro espacio. La pregunta era Tengo sobre una esto, pregunta. sí, dale. Sí. ¿Qué pasa, Claudia, cuando esa persona es quien toma las decisiones más importantes de la organización? La persona difícil, la persona conflictiva, Hace referencia a eso. ¿qué pasa? Genera espacios emocionales, genera contextos nocivos. Si encima el que toma las decisiones es un desbordado, va a generar
adaptarnos o irnos. Hay que coacharla. Ahí te están proponiendo todas las opciones. Va a tener a todos sus colaboradores trabajando en espacios o en climas emocionales, maltrato, sí, en climas emocionales oscuros. Con lo cual, sostener a equipos durante mucho tiempo en estos climas oscuros va a traer eso que están generando, esto que están diciendo, alta rotación, porque la gente, la que pueda irse se va a ir, alta rotación, alto ausentismo, alto nivel de enfermedades, altas tasas de judicialización de situaciones, baja del rendimiento, poca creatividad. ¿Qué más? Eso pasa con frecuencia, bueno, sin sostenibilidad, eso pasa con frecuencia hoy en día. Bien, me hace recordar, yo tuve dos jefes, uno espectacular y No otro escrache gente, Johnny, no como el de escrache la, gente, que queda co- grabado. como el de la pregunta. No voy a nombrar a nadie. Y, y el jefe bueno que tuve me dijo, recordá que no solamente hay herramientas para liderar hacia abajo o de forma horizontal, sino también hacia arriba. Y generar esos espacios hacia arriba de dónde poder hablarlo, de qué manera hablarlo, porque, bueno, de- depende la situación, ¿no es cierto? Porque hay algunos que directamente no se puede hablar, pero tal vez no lo intentamos nunca, ¿sí? Por ser Sí. el jefe, por estar arriba, tal vez no lo intentamos nunca y esos espacios se pueden abrir para conversar. Hay otra Silvia situación levantó la también, mano. sí, hay otra situación Ahí que va. también quería mencionar. Venimos también de un paradigma donde los cargos jerárquicos están dados por, en general, ¿no? Voy a hacer una generalización. Los cargos jerárquicos estaban dados en base a conocimientos duros y no se tenían en cuenta las habilidades blandas. Silvia. Ok, voy de nuevo. Que se me hace padre y cada vez creo que hay más grupos donde está la apertura a este rollo de las emociones y poderlas compartir, ¿no? Pero ¿qué pasa o qué línea es tan delgada donde te encuentras a esa persona que le das esa apertura y llega al punto de ser como victimismo y baja la productividad y siempre estás enfocada en sus emociones como que de víctima? ¿Y cómo le puedes hacer? Porque un buen líder de alguien que diario anda en la zona de luz y optimista es muy fácil, pero ser un líder de alguien que tienes que hacer lo que cambie hacia el punto luminoso, ¿cómo se podría trabajar eso y hasta qué límite puedes decir si lo puedo hacer, no lo puedo hacer o ya me estoy enganchando en su victimismo y aparte no tengo productividad porque siempre sucede algo y siempre trae emociones negativas, por decirlo así? Bien. Por un lado, esta situación que planteas del victimismo está ahí rondando, calculo que más lo asocio un poco más a la tristeza. Puede ser que sea víctima también desde la parte de la ira, pero lo asocio más al de la tristeza, a la emoción de la tristeza. También está viviendo, conviviendo, sosteniendo un clima emocional más del lado oscuro. A ver, hay ciertos grados de intervención y vamos a ser también realistas con algo, ¿no? No todos tenemos las herramientas para poder hacer, para hacer ciertas intervenciones, ni tampoco todos tenemos el permiso organizacional para hacerlo. Hagamos esas salvedades, ¿no? Porque vamos a querer salir de acá siendo un montón de cosas que tal vez no está dentro de nuestras competencias y nuestras autorizaciones poder hacer. Lo que sí podemos hacer es gestionar primero hacia uno y hacia adentro siempre. Entonces, la primera invitación es que salgan de acá con la inquietud y con la motivación para ir hacia adentro, para educarse más emocionalmente y para poder gestionarse. Cuando uno se gestiona, entiende desde todos estos procesos emocionales, sale más fácil contagiar, sale más fácil generar bienestar uno y esto de irradiarlo. A veces tendremos momentos donde podemos hacer ciertas intervenciones o no, pero generalmente
en esto de que tú dices del victimismo, la emoción gravitacionalmente son mucho más densas y más pesadas. La más pesada de todos es la ira. Y después viene el miedo y después viene la tristeza. La tristeza no es tan pesada y no es tan densa y no tracciona tanto como la ira, por ejemplo. Entonces, bueno, un poco por ahí. Bajarle el volumen a la emoción, si entendemos que le estamos dando mucha cabida a que se haga la víctima, no darle margen tampoco, no alimentemos la víctima. O sea, está bien darle el espacio, reconocer y qué sé yo, pero darle la oportunidad y plantear a la persona que necesita gestionarse. Tendrá que buscar las herramientas, si están dentro de la organización, genial, aplausos, y si no, por fuera, pero tampoco es que nosotros vamos a estar alimentando, y de eso un poco se trata. Como líderes debemos alimentar los climas emocionales positivos o luminosos y no alimentar estos. Entonces, dejar de alimentar todos estos factores. Vamos a ir rapidito porque ya estamos más o menos en tiempo, entonces me tomo unos minutitos nomás para empezar a cerrar los temas, por más que yo me quedaría acá 1000, porque mientras estén interesados en el tema yo seguiría. Pero porque sé que el tiempo de todos es acotado, vamos a tratar de cerrarlo ahora en unos minutitos. Estuvimos hablando de los climas emocionales oscuros, los climas emocionales luminosos, en la otra polaridad, estos climas luminosos como climas cálidos, claros y frescos. Si ustedes se fijaban en la imagen que yo les traía de Londres, en los climas emocionales oscuros, lo que pasa generalmente es que hay neblina, que no vemos con claridad. Cuando estamos sumidos en estos climas oscuros, hay una característica muy particular y es que no nos deja ver con claridad. Al no dejarnos ver con claridad, las decisiones que tomamos adentro de estos climas emocionales no suelen ser asertivas, no suelen ser las mejores. Mientras que los climas emocionales luminosos, la característica que tienen es que nos traen claridad. Son como climas más despejados. Y en este tipo de climas podemos tomar decisiones mucho más asertivas y podemos generar muchas mejores opciones y pensar más en oportunidades. Nos van a permitir pensar más en posibilidades y en oportunidades. Estos climas luminosos están asociados a las galaxias o las familias de las emociones del amor, la felicidad y la alegría, y dentro de estas podemos mencionar también acá hay presente, en estos climas emocionales hay presente autoconfianza, autoestima, motivación, inspiración, creatividad, entusiasmo, optimismo, entre muchas otras. Y si hablamos de características dentro de estos equipos de trabajo que sostienen climas emocionales del tipo luminosos, tenemos algún contexto un poco más saludable que un poco es erradicar eso que habíamos visto como tóxico y empezar a darle lugar, predominancia y como líderes empezar a generar que se den más de estos contextos, ¿no? Propiciar más esto, espacios seguros. ¿Sí? El espacio seguro yo sí como líder o como Scrum Master lo puedo crear en mi propio equipo. Tal vez en toda la organización no, porque no tengo injerencia en toda la organización, pero sí puedo tener injerencia en mi propio grupo, en mi propio nivel de trabajo. Generar los espacios seguros. Confidencialidad, ¿no? Esto de lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Esto de el espacio seguro también es lo que pasa dentro de mi propio equipo. Yo no lo puedo andar ventilando por arriba, por más que como líder tenga una exigencia de tener que dar información a un superior, yo tengo que filtrar cómo doy esa información, pero no puedo ir a dar información al superior al nivel de chusmerío, al nivel de lleve y trae, porque eso es nocivo 100%. Generar esos espacios seguros y esa confidencialidad también va a hacer que se generen espacios de confianza, donde la persona trae su inquietud y nos hacemos cargo de darle una solución a esa inquietud, ¿no? Entonces confío en que yo planteo las cosas, soy escuchado y aparte hay una voluntad y una presencia comprometida a tratar de dar una solución. Así no me la puedan dar, pero yo siento el compromiso de generar la solución. Apoyo, apreciación, reconocimiento, aprendizaje y contención. Algunos de los elementos que yo tengo que, como líder o como Scrum Master, empezar a propiciar en los equipos para que se generen esos climas emocionales luminosos. Entonces, brevemente y repasando,
hay que tratar de quitarle espacio, bajarle el volumen y erradicar los chismes, el chusmerío, el lleva y trae, la conversación de pasillo, el evitar o el tratar con personas difíciles, darle un lugar, tratar de que esas personas difíciles puedan tener una gestión, la sobreexigencia, el perfeccionismo, el castigo, la ley del hielo y todos los ejemplos que ustedes citaron, todo eso hay que ponerse en acción concreta, conversarlo con el equipo, transparentarlo y comprometerse como equipo también a darle solución a esto, a no permitirle más el espacio a estas cuestiones que son nocivas a todos, y en empezar a cultivar y darle lugar al espacio seguro, la confidencialidad, la confianza, el apoyo, la apreciación, el reconocimiento, el aprendizaje, la contención, la colaboración, falta agregar acá, que es otro de los grandes paradigmas que nos trae esta evolución en las organizaciones, ¿no? Cerrando, para nosotros el rol del Scrum Master, para quienes vienen del lado de la agilidad, habrá otras personas que no entienden la parte de este rol, pero vamos a ir después con lo del líder. Para nosotros, desde Coaches Ágiles, que somos impulsores del agilismo blando, donde consideramos que lo más importante del paradigma Agile tiene que ver con la transformación paradigmática de generar espacios de bienestar para las personas que trabajan. Entonces, para nosotros vamos mucho más allá de aplicar una metodología de trabajo que me dice cómo hacer las cosas, sino que creemos que el core del paradigma está en lo blando, está en cómo generamos una evolución para que las personas y las organizaciones estén en bienestar. Ese es para nosotros el core de este paradigma. Entonces, por excelencia, la figura que representa esto es el Scrum Master. El Scrum Master para nosotros tiene que tener cuestiones, algunas competencias, algunas habilidades o algunos conocimientos meramente de coaching, por lo menos, o de alguna otra disciplina que permite el acompañamiento. Tiene que estar muy preparado en habilidades blandas y tiene que poder generar esto de tomar conciencia, permitir la toma de conciencia del equipo acerca de si están transitando de climas emocionales oscuros o luminosos. Y si están en los oscuros, tender los puentes, generar los espacios para que el propio equipo tome el compromiso y las decisiones para traspasar esa oscuridad e irse hacia lo luminoso. Y la gente que no está, que no es del palo de la agilidad, estará en algún rol de liderazgo, en sus entornos de trabajo o en algún otro entorno. Y también acá la invitación es a plantearse qué tipo de líder soy. La evolución de la humanidad nos está exigiendo un liderazgo humanista, nos está haciendo despertar hacia un liderazgo emocional, hacia un líder que valide las emociones y que genere estos espacios de bienestar con esto que decíamos recién, darle lugar y contexto a todas estas elementos de un contexto emocional saludable y empezar a combatir de algún modo y a desterrar y a dejar de normalizar todos estos elementos de los contextos nocivos que hasta hoy traíamos y mucho dentro de las organizaciones. Ya para finalizar, y antes de poner esta, voy a dejar de compartir pantalla y respondo algunas breves preguntas y hacemos un ejercicio final para despedirnos porque ya nos fuimos mucho de tiempo. Bien, dale. A ver dónde me quedé. Por acá arriba, pregunta de lo anterior. Cuando el líder de un grupo cuando el líder de un grupo es muy permisivo, ¿qué clima se genera? Depende del equipo. Supongo que debe ser el laissez-faire, aquel que deja hacer, ¿no? Depende del equipo, porque si es un equipo que está maduro desde la colaboratividad, posiblemente ese líder no tenga tampoco, no es que genere un clima negativo, porque si el equipo es maduro en la colaboratividad, perdón, y en la autogestión, va a poder hacer incluso con ese tipo de liderazgo. La idea es que no sea un líder, que se encamine más a ser un líder consciente emocionalmente y humanista, donde para erradicar los comportamientos nocivos hay que tener cierta constancia y cierta toma de decisión y acción al respecto, no es me da lo mismo, ¿no? Después pregunta
Ah, perdón, ¿iba a decir algo, Claudia? Perdón. No, no, dale, 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 porque si no, no se nos va el tiempo. Emir dice, disculpa, ¿qué quiere decir con contención? Contención, hablando de los climas emocionales. Hablando de los climas emocionales es dar el espacio para que la persona en transparencia y en confianza pueda manifestar lo que le está pasando, y la contención tiene que ver con que la persona sienta que estamos presentes para eso, que le estamos validando emocionalmente y que de algún modo nos hacemos cargo en generar algún tipo de solución. Si no está en nosotros esto de abrir el espacio para, como decimos recién con ustedes, cuáles son las ideas dentro del equipo o de la misma persona, y ver qué acciones podemos tomar en pos de eso, ¿no? Y va mucho por esto de sentir la verdadera escucha desde la presencia del otro. Bien. Adriana nos consulta, tips de herramientas para mejorar el clima en el equipo. Eso que decíamos antes, podemos ahondar mucho, pero digamos, pero básicamente darle lugar a todo lo que tiene que ver con elementos saludables y dejar de darle lugar y normalizar los elementos de los ambientes nocivos. Bien. ¿Qué pasa si esa persona no cambia, ni por más que se le dé esos espacios? ¿Hasta cuándo debe intervenir el facilitador? Hay una pregunta que siempre me hacen porque yo siempre digo que nunca que hay que darle oportunidad a todas las personas, y todas las personas, si tienen el espacio adecuado, pueden hacer una transformación. Obviamente que es voluntaria la transformación. Nadie puede cambiar a nadie si la persona no tiene la voluntad de asumir un proceso tal. Yo soy un poco de la opinión contraria a andar echando y expulsando gente de los equipos, ¿no? Todo lo contrario. Para mí hay que hacerse cargo y hay que trabajar por eso. Pero bueno, habrá límites e instancias donde dentro de una organización tendremos que recurrir a una persona o jerárquicamente por encima de nosotros, o ver qué situación hay, ¿no? Tampoco me quiero meter en cuestiones patológicas, ¿no? Hay muchas cuestiones de salud mental a nivel patológico que están siendo un re tema de trabajo en las organizaciones, pero ahí hay que tomarlo con mucha cautela y mucha prudencia, porque hay cosas que podemos y hay cosas que no podemos, ¿no? O sea, ojo ahí con meterse cuando hay patologías de por medio. Ahí ya tendrá que intervenir un profesional, y la organización debe tener también dentro de su estructura y de sus recursos humanos y todo lo demás, a quién recurrir en esos casos. ¿Hay muchas preguntas, Johnny? No, bueno, ahora hay algunos comentarios. Si el equipo no está maduro, va a jugar en contra. Se debe inculcar, creo que desde cualquier posición Hay que se debe acompañar ser a madurar líder, el líder equipo. en acciones. ¿Cómo? Hay que acompañar a madurar el equipo. Se debe inculcar, creo que desde cualquier posición se debe ser líder, líder en tus acciones, actitudes, aptitudes, ayudarle a ver qué se puede hacer por ella y acompañarla. Es una decisión de la persona, pero creo que son un hermoso desafío. Milagros Bien, nos bueno, comparte. Me pasó en mi equipo anterior, tuve que tener intervención de un profesional. Hoy esa persona me lo agradece. Fue un gran paso. Yo le sumaría a todos que para poder pasar de un clima a otro como tips, el humor siempre es un excelente aliado. Los que son líderes de equipo, lo que acá trabajan de Scrum Master, en el rol de Scrum Master, por ahí llevar la seriedad del trabajo, eso puede favorecer tal vez un clima no tan luminoso. Entonces, siempre el humor creo que puede ser un buen aliado para poder cambiar el clima emocional como tips. Tengo dos por las dudas, si queda tiempo. vamos a hacer un cierre con un ejercicio. La actitud, una buena Vale. aliada también, sí. Vamos a hacer un ejercicio. Los invito a todos a pararse en este momento. Los voy a invitar también a que cierren los ojos. Vamos a hacer, mientras cierran los ojos, 2 respiraciones profundas, tratando de elevar los brazos y bajarlos al ritmo de la respiración. Inspiro y elevo los brazos. Sostengo y exhalo y bajo los brazos. Una vez más, inspiro y exhalo. Sigo con los ojos cerrados
voy a movilizar mi cuerpo, lo voy a relajar un poco, lo sacudo un poquito, trato de descontracturarme un poco, y ahora voy a llevar mi mano derecha hacia el corazón. Y voy a conectar con el amor que hay en mí. Me detengo por un instante, paro el mundo y me bajo y conecto con la emoción del amor. Si se vienen imágenes de personas, de situaciones, de lugares que quiero, que amo, está muy bien también. Me quedo ahí un momento reconociendo esa emoción en mí y manteniendo esa posición y los ojos cerrados, voy a extender mi brazo izquierdo y mi mano hacia la pantalla. Ahora voy a abrir los ojos y voy a pasar todo ese amor que tengo, o parte de ese amor que tengo, hacia mi mano izquierda y se lo voy a regalar a todos los que estuvimos presentes en este encuentro y en este momento. Y voy a sentir cómo me conecto, por más que esté detrás de una pantalla, con toda esa fuerza de la energía, de la emoción del amor que hay presente aquí. Aprovecho yo a poner mis dos manos en la pantalla y expresarles mi gratitud por haberme permitido compartir todo esto que la vida me hizo de alguna manera aprender, a veces a los tumbos, a veces no tanto, pero de alguna manera me permitieron en este instante cumplir con mi propósito de vida, que tiene que ver con poder compartir con ustedes esto, muchito, poquito, como decimos nosotros, que tengo para dar. Y no podemos dar lo que no tenemos, damos eso que tenemos. Por eso les agradezco por la inmensa energía de la emoción del amor que acabamos de compartir entre todos. Oh, muchas gracias, Claudia. Qué hermoso cierre. Gracias, Bueno, gracias. gente, los Bueno, despido porque si no estamos yo soy en el larguera. final. Sí, Déjame un espacio para mí. te Déjame un espacio dejo. para mí porque todo esto que estuvieron hablando vi que había necesidad de humor. Así que a los que están, que quieran participar, los que no, ya se pueden ir. Muchísimas gracias, porque nos extendimos. Les pido a los que quieran y puedan prender cámara que busquen una virome. ¿La ven? Una virome dura 1 minuto. Una virome en la mano. Muy bien. Solamente van a hacer esa. Bien, Ani, ahí está, exactamente. Ahora vamos a poner en la boca. Algunos no se animan. Y el que quiera prende la cámara y dice, me siento muy bien. Me siento muy bien. Lo siento muy bien, siento muy El bien, micrófono había que prender. Muy bien. muy Me bien. siento Me genial. siento Muy muy bien. bien. Excelente. Me Esta siento es muy una bien. técnica grande, Sonia. Esta es una técnica que pueden implementar para iniciar sus reuniones con sus equipos. Y miren cómo los músculos de la cara le envían un mensaje al cerebro para que ustedes se estén riendo de mí en este instante. Bueno, muchísimas gracias. Cerrando, Gracias, dos, chicos. dos Gracias por emociones tanto. puentes. 3 emociones puentes. El amor, la gratitud y el humor o la alegría. Entonces, tips, aplicar alguna de estas 3 cuando sentamos que es momento de transformarnos y pasar de la oscuridad a la luz. Gracias inmensas a todos por estar acá.
Vamos a seguir con algunos de Gratitud. estos encuentros, así que el que quiera más nos contacta, porque tenemos ahí varias cosas para dar, así que el que quiera que demos algo más, nos va contactando y generamos otro espacio, y otro espacio que por ahí se está gestionando para ver más específicamente las etapas del diseño y del transcurso de un equipo hacia el alto rendimiento y la parte de crímenes emocionales. Gracias, gente bella. Nos vemos.